En Inglaterra, a principios del siglo XIX, se lanzó un libro conocido como La Biblia de los Esclavos. La Sociedad para la Conversión de los Esclavos Negros publicó una versión de las Escrituras que quería evitar que los esclavos encontraran inspiración para rebelarse. Pocos años antes, un levantamiento de esclavos en Haití había desatado una revolución en la que habían muerto cientos de miles de personas. Para evitar revueltas como esa, la Biblia de los Esclavos reforzó pasajes que favorecían la obediencia y la humildad, pero eliminó secciones y libros enteros que podían fomentar la esperanza de libertad. Gálatas 3:28, afuera. Éxodo, afuera. Apocalipsis, afuera. Se calcula que aproximadamente un 90% del Antiguo Testamento y un 50% del Nuevo Testamento fueron quitados de esta versión mutilada de la Biblia. Se estima que a lo largo de la historia, alrededor de 70 millones de personas han sido asesinadas por causa de su fe cristiana. Por supuesto, este número es estimativo y es prácticamente imposible tener certeza con este tipo de cálculos históricos. Sin embargo, hay cierto consenso en calcular los mártires cristianos de estos 2 milenios en unos 70 millones. Esto es aproximadamente equivalente a toda la población actual de Francia o de Tailandia. El edicto de Tesalónica decía que los herejes que rechazaran la fe ortodoxa de la Iglesia serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. En el 385, o sea, 4 años después de que el cristianismo se convirtiera en religión oficial del Imperio Romano, un asceta llamado Prisciliano fue acusado de brujería y ejecutado junto a 6 seguidores en Treveris, en la actual Alemania. Esta ejecución es considerada como el primer ejemplo de intervención de la justicia secular en un asunto eclesiástico, además de ser la primera vez en la que un cristiano fue asesinado por otros cristianos acusado de herejía. Uno de los episodios más sangrientos de la historia cristiana sucedió el 22 de julio de 1209 en Béziers, en la actual Francia. La masacre fue parte de una cruzada contra la secta de los cátaros. En el poblado de Béziers había algunos herejes, pero también muchos creyentes fieles. Los soldados enviados por el Papa Inocencio III estaban por atacar, pero no sabían cómo reconocer a los cátaros. Entonces, el comandante en jefe les dijo una frase brutal que pasaría a la historia: mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Aunque Jesús y los primeros discípulos fueron todos judíos, el cristianismo ha sido muchas veces antijudío. Por lo general, el motivo fue más religioso que étnico. Desde comienzos de la Edad Media, la cristiandad europea hostigó y segregó a comunidades judías. Los ejemplos, lamentablemente, sobran y se encuentran en diversas ramas del cristianismo. Los caballeros de la Primera Cruzada en el siglo XI, las expulsiones forzadas de países como Inglaterra, España o Portugal, las políticas antijudías que existieron tanto en la Reforma Protestante como en la Contrarreforma Católica del siglo XVI, los pogromos en Ucrania bajo la mirada de la Iglesia Ortodoxa, etc. Después de la Shoah, de la Alemania nazi, muchas iglesias y cristianos del mundo han revisado su historia, se han arrepentido y han pedido perdón por los abusos del pasado. Hubo cristianos a favor y en contra del nazismo. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, hubo grupos que vieron en él a un enviado de Dios para restaurar la nación. Estos defensores de Hitler fueron conocidos como cristianos alemanes. Pero ya en mayo de 1934, un grupo de pastores y teólogos firmó la Declaración de Barmen, en la que se separaban oficialmente de la Iglesia estatal para formar la Iglesia confesante. La declaración fue firmada por figuras como Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer y Martin Niemöller. La percepción de María Magdalena ha tenido una historia complicada. Por una parte, padres de la Iglesia como Ireneo, Hipólito de Roma o Juan Crisóstomo la llamaban apóstol de los apóstoles. Etimológicamente, un apóstol es alguien enviado a predicar el evangelio del Cristo resucitado, y María fue enviada por el mismo Jesús a dar testimonio de la resurrección a los discípulos. Pero al mismo tiempo, María Magdalena fue retratada como una prostituta arrepentida, algo que la Biblia nunca afirma. El error se remonta al año 591, cuando el Papa Gregorio I dio un sermón en el que mezclaba su historia con otras 3 mujeres: María de Betania, que ungió a Jesús con perfume, la mujer pecadora, que ungió a Jesús con lágrimas y perfume, y la mujer adúltera, que fue perdonada por Jesús.